¿Qué tal? Los saludo con mucho gusto nuevamente para ver un tema más aquí en resistencia química y mecánica de los materiales, donde hoy vamos a ver el tema del diagrama de esfuerzo contra deformación. Y es que este diagrama es muy importante, ya que de él se han sacado muchas propiedades de los materiales para saber qué tan rígido es, qué tan tenaz es, qué tan dúctil llega a ser, qué tan frágil. Entonces, vamos a ver las partes justamente que contiene un diagrama de esfuerzo de formación, pero sobre todo, cómo es que se construye. Entonces, vamos a verlo. Inicialmente, un esfuerzo, un diagrama de esfuerzo contra deformación, como podemos ver aquí, pues tenemos esta parte donde tenemos a la tensión, ya que va a ser el más representativo, el ensayo por esfuerzo de tensión. Pero bueno, a final de cuentas la tensión es un esfuerzo y tenemos la deformación. Entonces tenemos un diagrama esfuerzo por deformación. Y, y fíjense, se ve así de simple, ¿no? Donde podemos observar tres diferentes puntos, donde aquí nos dice que el uno es el límite de elasticidad, el 2 ya se obtiene una deformación permanente y el 3 tenemos el punto de ruptura. Obviamente el último punto dentro de un diagrama o un gráfico de este tipo, pues el último punto es el último que se pudo tomar antes de que se rompiera, porque está estirando el material, pero cuando se rompe, pues, una vez que pasa esto ya no hay tensión, por eso se queda así. Bueno, ojalá fuera así de sencillo, pero realmente hay que ir a estudiarlo un poco más. Pero vamos a empezar por lo principal, ¿dónde y cómo se hace? Ok, bueno, pues este diagrama de esfuerzo contra deformación se logra en una máquina universal para ensayos de tensión, donde son de este tipo, hay muchos tipos realmente, pero lo importante es esto, que tenemos dos lados donde se van a instalar unas probetas que van a ir aquí en esta parte de medio y esta parte se va a estirar. Entonces, lo que cambia básicamente de máquina a máquina son las fuerzas que pueden ejercer. Esta dice que 2000 kilonewtons. En la escuela ahí en metalurgia tienen una, si no mal recuerdo, de 5000 kilonewtons, no recuerdo muy bien, pero el chiste es que hay varias de estas por ahí en la escuela, por ahí escondidas. Y listo, con ese tipo de máquinas es con lo que se logra pues formar un diagrama de esfuerzo contra deformación. Entonces, les decía yo, se meten probetas normalizadas del material que se vaya justamente a ensayar, que van a tener normalmente esta forma. Hay varios tipos normalizados. Una de las más comunes es esta, donde normalmente tienen unas marcas de calibración aquí en el medio, a 2 pulgadas o su equivalente en el sistema métrico. Pero bueno, ¿qué se hace? Les digo, se coloca la probeta y ahí está. Vemos que se coloca la probeta aquí en esta parte y se empieza a estirar y vemos cómo la probeta cambia de dimensiones, obviamente va a cambiar de longitud y también va a adelgazar su sección transversal y se va a hacer esto hasta que ¡crash! Se rompa por completo. Entonces, en esto se basa un... Y bueno, las probetas son muy variadas. Realmente las probetas son muy variadas, ya que tenemos de muchos tipos. Yo les mostré algunas cilíndricas, pero hay algunas que son planas. ¿Por qué? Porque todo va a depender de la forma en que queramos resaltar la resistencia de ese material y saber cómo se va a comportar en diferentes formas. Porque yo no solo uso tubos, ¿verdad? Yo uso también algunos perfiles que son planos, uso láminas, uso placas, planchas. Entonces necesito saber cómo se va a comportar en esas condiciones y para eso también se dan probetas planas. Entonces. Y bien, pues lo primero que yo voy a hacer es que vayan a familiarizarse con este ensayo de tracción. Les voy a dejar obviamente este link en la descripción para que es un video muy corto donde van a poder ver cómo se hace un ensayo de tracción muy sencillo y van a poder divisar ahí algunas cuestiones que se notan como la estricción y cómo se da ese alargamiento hasta que se rompe y cómo se va formando este diagrama. Entonces, que esperan, vayan a verlo porque voy a hacer referencia delante de él. Ya, pónganle pausa.
Bueno, haré de cuenta que ya lo fueron a ver. Entonces, ¿cómo se construye este diagrama? Pues lo más importante en cualquier gráfico, cualquiera, se llame como se llame, son justamente los ejes que lo conforman. En este caso, vamos a tener un eje Y, que este eje Y va a representar justamente al esfuerzo. Entonces, como representa el esfuerzo, entre más grande sea el esfuerzo que se necesita, vamos a decir que tenemos un material más rígido. Ah, miren, desde aquí empezamos a sacar información. Entre más esfuerzo necesite, va a ser un material más rígido. Obviamente que entre menos esfuerzo necesite, estamos hablando de un material flexible. Y este se da con unidades del esfuerzo, obviamente, megapascales o PSI o gigapascales o kilopascales, dependiendo del tipo de material. Y luego vamos a tener otro eje, el eje de las X, el cual va a ser representado por la deformación. ¿Y qué nos va a indicar este? Bueno, que a medida que avancemos hacia la derecha de este eje, bueno, vamos a tener un material que presenta mayor deformación, por lo tanto va a ser un material dúctil. Caso contrario, pensemos que el material se queda así muy pegado hacia la izquierda, muy pegado hacia el eje Y, hacia el del esfuerzo, entonces vamos a tener un material frágil. Y con esto pues, listo. Con esto pues ya podemos darle la entrada triunfal a nuestro queridísimo diagrama de esfuerzo contra deformación, ¿no? Bueno, tal vez demasiado épico, pero ahí está. Este es nuestro diagrama de esfuerzo de formación y ahora permítanme mostrarles cómo se ve algunos diagramas de distintos materiales. Fíjense, tenemos aquí un acero de alto carbono, una fundición o hierro fundido, la fundición gris básicamente, el aluminio o el concreto o el hormigón, que ya saben que es este material compuesto entre cemento, agua, grava y arena. Lo que podemos apreciar aquí es como el acero, pues es un material mucho más rígido, ¿vale? Porque necesita de un mayor esfuerzo, pero que en este caso también permite una menor deformación. Y así con los demás, ¿no? Entonces, ok, el que soporta menos esfuerzo, pareciera que el diagrama me dice que es el concreto o el hormigón. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un esfuerzo de tensión, recuerden, de tensión. Entonces sí, normalmente los cerámicos no son buenos hacia la tensión, son insuperables en la compresión, pero aquí sí se quedan cortos. Pero bueno, aquí se ven muy simples este tipo de diagramas. ¿Por qué? Porque solo vemos una línea, ¿no? Que va así. Entonces, aquí podemos apreciar, fíjense, distintos tipos de materiales, como ustedes pueden ver, véanlo por unos 2 segundos. ¿Y qué podemos ver? Aquí podemos ver algunos diagramas de esfuerzo de formación más reales, donde podemos ver que los materiales se van a comportar de distintas formas. Por ejemplo, fíjense, tenemos una aleación de níquel que es muy rígida, necesita mucho esfuerzo, aquí igual como este acero SAE 1340, pero que esta aleación de níquel no es muy dúctil, que digamos, ¿verdad? Se queda en una muy baja deformación, a diferencia de este acero SAE, que también es muy rígido, pero permite una mayor deformación. Tenemos algunos que se deforman bastante y ya, ok, tienen alguna resistencia por el esfuerzo que necesitan media, o algunos que de plano su resistencia no es muy alta, como el acero estructural, pero que tienen bastante ductilidad, que es lo necesario cuando hablamos de estructuras, ¿no? Y ahí está, ahí está. Realmente así es como se van a ver los de distintos materiales. Tenemos algunos que hacen este tipo de fenómeno raro que veremos ahorita más adelante, se llama fluencia. Y bueno, pues tenemos materiales muy dúctiles, materiales muy flexibles, materiales muy rígidos y frágiles, rígidos y dúctiles, y bueno, tenemos toda clase de materiales. ¿Qué más? También podemos ver sobre un solo material. Fíjense, aquí como ejemplo viene de un acero ICSAE 1045,
que es un acero al carbono con 0.45% en carbono. Y observamos que todo esto corresponde a este tipo de acero, pero que tenemos diferentes comportamientos, porque vemos aquí abajo que le hemos dado diferentes tratamientos térmicos, donde obviamente cambiamos su estructura y podemos hacerlo más o menos resistente, más o menos dúctil o más o menos frágil. Entonces, ahí está. Esta es la parte importante de cómo se ve realmente. Entonces, regresemos básicamente a esta parte de el diagrama, donde vamos a entender cómo se lee, porque hasta este momento, o sea, sí, sé que es rígido, sé que es dúctil, pero, o sea, ¿cómo se lee? ¿Qué me dice cada zona? Porque tiene diferentes tipos de comportamientos. Bueno, les enseñaba este al principio. Bueno, vamos a avanzar de este, porque primero tenemos que distinguir dos zonas muy importantes, que ya las conocemos, la región elástica y la región plástica, como lo vimos en un video anterior. La región elástica es donde vamos a someter esfuerzo a un material y cuando retiramos ese esfuerzo, la deformación que había sufrido se revierte. Y la región plástica donde la deformación va a ser permanente. Entonces, en este sentido, ahí está. Vamos a definir justamente eso, ¿no? Una región elástica y una región plástica. Y me encantaría que fuera solamente así de sencillo, pero resulta que un diagrama de esfuerzo de deformación puede tener muchas zonas muy importantes y complicadas, no, realmente solo hay que irlas entendiendo. Donde vemos que me representan aquí una región lineal, esa le corresponde justamente a la zona elástica. Aquí es donde para los ingenieros vamos a trabajar permanentemente, porque siempre cuando tenemos cuestiones de diseño, normalmente los esfuerzos que vamos a tomar en cuenta van a ser del tipo que no sobrepase el esfuerzo elástico. ¿Por qué? Porque no queremos deformaciones permanentes, obviamente. Entonces, esta zona es muy importante, saber cuál es ese límite elástico y lo vamos a ver más adelante, pero aquí es donde vamos a trabajar la mayoría del tiempo. Pero como esta es una materia sobre materiales, pues tenemos que ver las distintas zonas de este diagrama. La siguiente es una zona elastoplástica. ¿Por qué? Porque tiene una combinación. Si bien o mal, cuando salgamos de esta zona vamos a recuperar esa elasticidad inicial, ya va a quedar una deformación permanente a partir de aquí. ¿Y qué podemos notar en esta zona? Que hay una deformación sin un aumento de esfuerzo aparente. Eso es lo que denota esa zona, ¿no? Y finalmente tenemos la zona plástica. Toda esta zona va a ser plástica, donde vamos a sufrir deformaciones que van a ser irreversibles y que vamos a tenerla en dos, porque vemos que tenemos un punto alto que es la que las va a dividir, que es justamente este esfuerzo último, este punto D, y vamos a tener la zona de endurecimiento por deformación. Aquí normalmente es donde aumenta su resistencia, pero se va deformando permanentemente. ¿Qué pasa aquí? Que el área de la sección transversal va cambiando de dimensiones, pero aún es homogénea en todo el material. Y una vez que pasamos de ese esfuerzo último, llegamos a la zona de estricción, que lo que la va a caracterizar es que justamente esta área transversal va a tener un adelgazamiento, pero que ya no va a ser homogéneo. Entonces, aquí está. Estas son todas las zonas del diagrama de esfuerzo o de deformación. Entonces, a partir de ahora, vamos a ir viendo cada una de ellas, todo lo que podemos aprender de cada una de ellas, pero los invito a hacerlos en otros videos, o este sería muy largo. Así que los veo en la siguiente grabación. Chao.